Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta tarde una vez más. Contentos en el Señor siempre y gozosos en el Señor. Encima de todas las cosas que hemos estado viviendo, como predicamos, y algunos de los mensajes que hemos compartido con ustedes. Por la gracia de Dios, doy gracias a Dios por predicar este mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que ha traído salvación a personas, individuos, familias, naciones, y al mundo entero ha llegado el Evangelio. Gracias a Dios por ello. Y hoy estamos viviendo la semana de Pascua, la semana de la liberación divina. Hay mucho de qué predicar, mucho de qué hablar, y gloria a Dios porque podemos compartir muchas de las hermosas y grandes bendiciones que Dios nos ha revelado en nuestra vida. Más que todo, no solamente se ha manifestado, sino ha revelado a aquellos que le amamos al Señor y a aquellos que no le conocíamos, aquellos que estábamos lejos, sin Dios y sin esperanza, como lo era mi persona, mi vida. Me da gusto saber que la palabra me lo decía a mí, me lo dice a mí. Yo estaba sin Dios, ajeno de la vida de Dios, conforme a la corriente de este mundo, caminaba y corría, ajeno de la vida de Dios, pero hoy comparto las bendiciones, la gloria, las victorias que el Señor Jesucristo, por sí mismo, Él las alcanza, las hace posibles y nosotros podemos disfrutar. Hoy quiero hablar la semana de Pascua, las 7 palabras. Es sorprendente, me he topado con personas, he conocido personas que en esta semana de Pascua se predican 7 palabras. Desde que yo me convertí al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo, hace más de 34, 35 años, crecí, gracias a Dios, escuchando un mensaje en semana de Pascua de las 7 palabras. Y hay 7 palabras incluso que se escuchan en la cruz del Calvario, cuando el Señor fue pendiente sobre una áspera cruz para morir y pagar el precio por nuestros pecados. Realmente Dios murió por nuestros pecados, porque era lo que nos separa a nosotros ante Dios y los hombres. Es como gran peñasco, como gran montaña que nos separa entre Dios y los hombres, es el pecado. Y el Señor vino a quitar el pecado, vino a quitar el obstáculo, vino a quitar tal montaña de obstáculo que nos dividía entre Dios y los hombres. El pecado entró por un hombre, Adán, pero la vida entró por otro hombre llamado Jesucristo. Después estaremos hablando mucho más de esto. Quiero entrar rápidamente hablando que predicamos sobre la entrada triunfal, algunos el domingo de Ramos, domingo de Palmas. Yo le llamo verdaderamente y personalmente la entrada triunfal. El Señor entró, aleluya, manifestándose como el Cristo, el Mesías, el que habría de cumplir todas las promesas del Padre, todo lo que el Señor y nuestro gran Dios y poderoso había mencionado, que había una liberación, que había la simiente que habría de venir a esta tierra y darnos salvación, y es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro dulce Jesús. Dios les bendiga, les amo, estoy contento, entusiasmado de poder grabar y predicar este mensaje, no solamente para ustedes como cristianos, sino para todos nuestros familiares que podamos y con quien podamos compartir este mensaje de la palabra de Dios. Empieza con la entrada triunfal, sí, aleluya, pero concluye con la voz, una voz de victoria, una voz desde la cruz del Calvario. Recordemos y tengamos en mente que nuestro Señor no muere como un malhechor, no muere como un derrotado, no muere como una persona verdaderamente, hermanos, que podamos decir que como una víctima, sino el Señor fue como cordero, enmudeció y no abrió su boca para cumplir. Él sabía la misión, que había un precio que pagar por nuestros pecados y que nosotros pudiéramos ser libres. El diablo no entendió, no supo quién era o qué era lo que el Señor estaba cumpliendo realmente. El diablo quiso deshacerse de él, quiso acabar con él, quiso terminar con él. Los milagros, los prodigios que hacía el Señor, manifestaba su gracia, su bondad para con los hombres más marginados de esta tierra. Vino al pobre, vino al necesitado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros, personas perdidas, la humanidad, y el Señor mostró ese amor
Y voy a decir, esa gracia divina, aleluya, esa gracia maravillosa. Quiero hablar en la palabra del perdón. Número 1 está la palabra del perdón y quiero leerle rápidamente Lucas capítulo 23, versículo 26, de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra santa nos dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, dice la Biblia, y le pusieron encima a la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, aleluya, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caer sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, pregunta el Señor, en el seco, ¿quién no se hará? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El verso 34. Una vez puesto ante esa áspera cruz, el Señor mencionó esta palabra y Jesús decía, verso 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De esta manera, predico tratando de redimir el tiempo en esta tarde que estamos grabando. Llegamos por primera vez en la primera palabra después de la entrada triunfal, como había mencionado. Mis amados hermanos, esta palabra de bendición y esta palabra de poder que el Señor mencionó es algo poderoso para nuestras vidas como cristianos e hijos de Dios. Quiero decirles, todas las palabras pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario son palabras de seguridad. Número 1, son palabras de seguridad, son palabras de aliento y son palabras de consuelo, no son palabras de tristeza. Sé que meditar por nuestros pecados y que fue por nuestros pecados y nuestras culpas, nuestras transgresiones, quisiéramos que nosotros fuéramos los que estuviéramos padeciendo el dolor, lo que el Señor sufrió, pero lamentablemente nosotros no éramos capaces por nuestro pecado, porque el pecado, la ley del pecado habita en nuestros miembros, pero el Señor Jesucristo, el que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, ni se encontró él engaño, ni en sus labios se encontró palabra de mentira. El que no conoció ni hizo pecado, se hizo pecado por causa de nosotros. Ahora, en las palabras que el Señor menciona, cada una y absolutamente una de ellas, mis amados hermanos, son palabras de seguridad. Son palabras, aleluya, de aliento y son palabras de consuelo a nuestros corazones, ya que nosotros no podíamos cumplir para el estandarte de lo cual se pedía para poder alcanzar la gracia divina del Señor. Pero 2 Corintios, aleluya, me gozo, hermanos, porque la Biblia está llena de hermosas y grandes bendiciones. 2 Corintios nos menciona la Biblia que el que no conoció pecado se hizo pecado por causa de nosotros. Y Pablo le dice a los corintios: mas vosotros, hermanos, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en nuestra pobreza fuésemos enriquecidos en Cristo Jesús. Aleluya, y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hablar sobre la gracia divina. Es cierto que la primera palabra dice el Señor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la palabra del perdón.
Pero esa palabra del perdón tuvo y salió de los labios, del corazón, del alma, del ser, del Hijo del Dios viviente, el Hijo por excelencia, Cristo Jesús, y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya, gloria a Dios. Quiero hablar acerca de la gracia de Pascua. La Pascua, la semana de Pascua es una semana de gracia, algo que los judíos no disfrutaron, no echaron mano de ella, lo hacían como un ritual, como una tradición por años, por siglos, desde que salieron de Egipto. Y cuando Moisés con ellos celebró la Pascua, el Señor les pidió que sacrificaran un cordero sin mancha, sin defecto, y con ello pintaran las puertas, los marcos de la ventana, los marcos de las puertas con sangre del cordero, para que cuando pasara el ángel de la muerte, los primogénitos no muriesen. Sin embargo, se hizo una tradición, se hizo solamente, hermanos, algo ritual, pero la Pascua es una semana de gracia, la gracia divina. Hermanos, entender la gracia maravillosa, gloria a Dios. Puedo decir que no es otra cosa más que nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, aleluya, somos salvos por gracia, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, es el don de Dios. Y la Biblia dice que el Señor, nuestro Dios Padre, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De hecho, el apóstol Pablo dice: damos gracias a Dios por el don inefable. Aleluya, inefable quiere decir que no hay palabras humanas que puedan describir el don, el regalo que hemos recibido para ser salvos, quien es Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero decir una anécdota que me toca y que puedo decir que a través de las 7 palabras pronunciadas en la cruz pueden tomar efecto y podemos mirarnos a nosotros. Podemos mirarnos. Puede reflejarse en nuestras vidas, nuestra vida de vivir, nuestra estancia antes de que fuéramos salvos. Era una noche de frío glaciar, de esos fríos cuando se hace hielito, hermanos, en la calle, cuando los árboles se ven con hielo y las ramas se cuelgan de todo ello. Era un frío dentro de ello glaciar, y durante los años más difíciles de la Gran Depresión aquí en Estados Unidos, de esos tiempos que parecen ser este año 2020 que estamos viviendo, casi que quiere declinarse a una depresión nuestra nación y el mundo entero. Hay muchas pérdidas, ha habido mucha decadencia en muchas empresas, compañías, hermanos de todo índole, pero déjeme decirle que voy a mencionar esta anécdota porque me gusta. Esto sucedió en los tiempos de la Gran Depresión. Una mujer demacrada y vestida con andrajos se presentó ante un juez que presidía un tribunal en partes más pobres de la ciudad. La acusaban de haberse robado una barra de pan. Fíjese bien. Fue llevada hasta el tribunal y ante un juez acusada de haberse robado una barra de pan. Y ella no intentó defenderse en lo absoluto. No. Ella dijo: yo soy culpable. Yo me la llevé. Yo la tomé. No la pagué porque no tenía con qué pagarla. Aleluya. Explicó que su esposo, el esposo de su hija, la había abandonado con sus hijos, y que su hija estaba encima de ello enferma, y que ella no tenía con qué alimentar a sus nietos, con qué darles de comer. Es por ello que explica que ella fue a la panadería, se robó una barra de pan para darle de comer a sus nietos, y explicó su grande necesidad, que morían de hambre. Y sin embargo, el comerciante que la acusaba no quiso retirar los cargos en lo absoluto.
sentía que debía establecer un ejemplo en medio de un barrio difícil, y que ella debería de ser un ejemplo porque había hecho mal. El juez dejó escapar un profundo respiro y un suspiro profundo dejó salir de él al escuchar el caso que estaba mirando enfrente de él. Miró a la mujer y le dijo: realmente no tengo alternativa. No tengo alternativa alguna. Era culpable y la multa eran $10 o 10 días de cárcel. Así de claro. Era una suma imposible para la mujer, o 10 días de cárcel. Pero mientras pronunciaba el juez, aquel juez que estaba sentenciando la sacó, mientras que pronunciaba su sentencia, sacó su billetera y sacó un billete de $10 y se lo dio al alguacil para pagar la multa. Y pegando con su martillo, fíjese bien, tomando la batuta y pegando el martillo, declaró que era culpable. Después de haber pegado con el martillo, la declaró culpable dentro de ello. Y a los que estaban en el tribunal, les pidió que cada uno de ellos contribuyera con 50 centavos hacia esta mujer. Y ese bien, por haber permitido que en una ciudad en la cual ellos vivían, permitieron que una mujer llegara hasta ese estado de haber robado una barra de pan. Y gloria a Dios, y pide que cómo era posible que una mujer hambrienta, con sus nietos, su casa con grande necesidad, tuvo que ir a robar una barra de pan. Y pidió a todos los que estaban ahí en el tribunal que todos colaboraran con 50 centavos para ayudar a esta mujer necesitada, y así lo declaró el juez. El asombro de esta mujer fue grande. Salió del tribunal con más de $47, en los cuales, fíjese bien, recolectado de delincuentes y de personas de poca fama, infractores de tránsito, personas que estaban ahí, hasta policías de la guardia, hasta ellos. Y hasta el mismo panadero, fíjese bien, iracundo, tuvo que compartir y dar 50 centavos, porque así lo declaró el juez que estaba tomando el caso. Alabado sea Dios. Seguramente esta mujer volvió a su casa exhausta, fatigada, cansada de esa montaña rusa en la cual había subido desde el principio del juicio que le acusaban. Oír las palabras del panadero, decir su testimonio, su necesidad, su aflicción, la vida de su hija abandonada, dejada con sus niños, ahora su hija enferma en cama, ella sin trabajar, necesitada, y vio cómo, aleluya, Dios había obrado y el juez había pagado la causa sacando un billete de $10, y todos habían compartido $50, de tal punto que salió con $47 que ella no tenía a su alcance. Saliendo esa mujer de ahí, había escapado de un castigo que realmente ella merecía, porque lo merecía. Y por la ley había recibido una bendición. Ella había recibido por la ley ese castigo, y se le decía que tenía que pagar $10 o 10 días de cárcel. Pero Dios había tocado el corazón de ese juez y había salido bendecida. Déjeme decirle una cosa. Había recibido una bendición inesperada y más que todo inmerecida, porque no se lo merecía. Eso es la gracia de nuestro Señor Jesús.
Usted y yo no merecíamos ser salvos. Nosotros, el mundo no merecía, aleluya, que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Y porque cuando el Señor estaba colgado, pendido ante una áspera cruz en el monte de la calavera, ahí la gente le injuriaba, la gente, aleluya, indiferente, se jugaba las ropas del Señor tratando de todavía alcanzar ganancias como el mundo hace el día de hoy, ocupados en sus vidas, en sus negocios, en la vida, tratar de hacer y sacar provecho en la vida. Sin embargo, en la cruz del Calvario el Señor decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando escuchamos la palabra gracia, podemos pensar en las acciones de ese juez. O quizá imaginamos atributos, y voy a decir, de elegancia. Cuando oímos la palabra gracia, podemos pensar en atributos de algo de elegancia, o de belleza o de encanto, porque eso es lo que es gracia. Gracia es algo bello, es algo encantador, es algo de grande elegancia la gracia. Alguien que dice: oh, qué gracioso es alguien que cae bien, es alguien que quiere cerca. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y Pablo decía, 2 Corintios 2:9, mas vosotros ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en que siendo rico se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Alabado sea Dios. Así que cuando se habla de la gracia, se refiere a algo mucho más significativo. Cuando sale y brota de este libro sagrado, la Biblia, cuando oímos palabra, aleluya, que bendice, que nos ayuda a nosotros, que nos beneficia. Cuando encontramos nosotros en la Biblia mensajes, textos de la Biblia que nos favorecen, que algo que nos conviene. Oiga, cuando algo nos conviene, nosotros lo abrazamos, echamos mano de ello. Pues eso es lo que habla Dios. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dios es completamente, hermanos, santo y sin pecado, y exige que nosotros también seamos santos. Por eso Pablo, en su primera carta, en el capítulo 1, le dice a los cristianos, el apóstol Pedro, y les dice: ser santos como Dios es santo. Dios es santo, alabado sea Dios, sin pecado, y exige que nosotros seamos santos. Sin embargo, como todos somos pecadores, y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lamentablemente, el hombre, el ser humano, no puede entrar al reino de Dios si no tiene a Cristo. Por eso el Señor le trae aquel hermoso mensaje en San Juan capítulo 3, aquel hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, si no nacieses de nuevo, no podéis entrar al reino de los cielos. Porque aquel hombre vino a Jesús con una grande pregunta, y la pregunta, aleluya, que todo ser humano debemos de tener en nuestro corazón. Y Nicodemo le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios. Es importante que usted y que yo sepamos que Cristo ha venido de parte de Dios Padre, aleluya, a esta tierra, y vino para ayudarnos. Nicodemo dijo: sabemos que has venido de Dios, porque las obras que tú haces, si Dios no está contigo, no las puedes hacer. Y le dijo: Rabí, aleluya, sabemos que has venido de Dios. Él había visto los milagros que Dios hacía. Con gran misericordia sanaba al paralítico, al enfermo, al leproso, y dejaba libre endemoniados, aleluya. Como el Señor perdonaba pecados, aleluya. Aquel paralítico que bajaron aquellos hombres, bajándolo, aleluya, Marcos capítulo 2, y dice que lo bajaron destapando el techo de una casa.
donde Cristo estaba y le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Y todos cavilaban en sus corazones diciendo: ¿quién es este que puede perdonar pecados cuando solo Dios puede perdonar pecados? Miraban a Cristo como un humano, como un ser, un hombre normal y regular, corriente. ¿Quién es este? ¿Con qué autoridad puede perdonar pecados? Y dice: conociendo el Señor lo que cavilaban, pensaban, juzgaban en sus corazones, el Señor dijo: ¿qué más fácil que le diga a este hombre: tus pecados te son perdonados, levanta tu lecho, anda, o que le diga: levántate y sé sano? Para el Señor no había, hermanos, complicaciones. Lo más sencillo para nuestro Señor, aleluya, era sanar enfermos. Sencillo para Dios. Lo más difícil para el Señor Jesús era tomar la copa y morir en la cruz por nuestros pecados cuando Él no había cometido pecado. Es por eso que el Señor dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Amados, el Señor Jesucristo, de todos los milagros que Él hizo, el milagro por excelencia que el Señor hizo fue morir en la cruz del Calvario y resucitar de entre los muertos al tercer día. Ese es el milagro por excelencia. Esa es la coronilla de todos los milagros que Cristo ha hecho y hará en la vida del ser humano, en el mundo. El milagro por excelencia fue haber muerto en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día para darnos salvación a usted y a mí. Esa es gracia. Esa es la gracia de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso, qué lindo. Pero esto se entiende cuando abres tu corazón. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. Dios es completamente santo. Dios es un Dios de gracia y eso cambia todo. Alabado sea Dios. Dios es un Dios de gracia. El mundo no entiende y ve a Dios como un hombre o un Dios severo, enojado, listo para castigar al mundo. Pero no, Dios es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Eso lo cambia todo. Y Cristo vino a mostrar al Padre, muriendo en la cruz, y dijo: Padre, perdónalos. Dios perdona, Dios nos perdona, Dios nos saca adelante. La gracia es el carácter generoso del Dios, quien muestra un favor inmerecido y abundante a pecadores indignos como usted y yo. Hace 30 y tantos años recibí la gracia, por gracia soy salvo. Y el Espíritu Santo trayendo convicción a mi corazón de pecado. Y recibí a Cristo y fui salvo. Y Dios se ha manifestado, porque la gracia es el carácter generoso del Dios al cual servimos. Y ese Dios, quien muestra un favor a nuestras vidas inmerecido, eso es gracia. Nosotros no lo merecíamos. Nosotros no somos salvos, hermanos, por obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por gracia de Dios, y esto no es de nosotros. Esto vino del cielo, esto vino de arriba. Aleluya, Cristo Jesús, quien vino del cielo a esta tierra. Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para morir en la cruz del Calvario a nuestro favor. Que nunca pecó, que nunca cometió pecado, a pagar la deuda de nuestro pecado. Sabe, mis amados hermanos, el Señor no vino porque, no soy perfecto, no somos perfectos. El pecado echó a perder todo en la humanidad. El Señor Jesús vino para pagar el pecado en la cruz del Calvario. Y como Jesús murió y resucitó,
todos los que merecen el castigo de Dios por sus malas obras pueden recibir todo lo opuesto. Aleluya. Es por eso que mencionamos que estas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, todas las 7 palabras en la cruz del Calvario pronunciadas, nos hablan de seguridad, nos hablan, aleluya, de aliento y nos hablan de consuelo a nuestras vidas. A pesar de que hay dificultades y seguirán habiendo dificultades, la vida no es fácil. El camino del cristianismo no es un camino de rosas, como hemos dicho. Ven a Cristo y se acaban tus problemas. No es verdad. En el mundo tendréis aflicciones, vendrán aflicciones, pero el Señor está con nosotros. El Señor Jesucristo nos ha enseñado, cree en mí. Y dice bien, y aún aunque estés muerto, vivirás. Clama a mí y yo te responderé. El apóstol Pablo decía, Filipenses 4:18, dice, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor bendice nuestras vidas y nos saca adelante. Jesús murió y resucitó por todos los que merecíamos el castigo de Dios Padre por nuestras malas obras. El perdón y la vida eterna vino a nuestra vida porque el Señor dijo, Padre, perdónanos. Usted ha recibido el perdón. La Pascua no es otra cosa más linda que la seguridad. Estamos seguros en Cristo. Nuestra vida, como dice Pablo en Colosenses 3:2, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos alienta y la palabra del Señor nos da consuelo. Cada una de las palabras en la cruz del Calvario. Todos aquellos que aceptamos y que aceptan a Cristo, el pago que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, somos declarados perfectos, santos y ahora podemos relacionarnos con nuestro Señor. Qué lindo. Hoy yo puedo decir, cuando nadie me escuche, cuando estoy solo, cuando el día se acaba, cuando el bullicio del ruido de la humanidad ha cesado, yo puedo ir y hablar con Dios, porque tengo acceso a mi nuestro Señor Jesucristo. Hoy me puedo relacionar con Él, porque soy su hijo. San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Le di mi corazón. Usted le ha dado el corazón a Dios. Ahora podemos relacionarnos con nuestro Dios porque Cristo dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Lo que nosotros hicimos y hemos hecho en la vida ha sido perdonado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué lindo. Acuérdese que las 7 palabras, cada una de ellas nos hablan de seguridad, de aliento y de consuelo, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, dice Tito, capítulo 2, verso 1. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, y Cristo vino para salvar y perdonar nuestros pecados. Es por eso que la gracia divina, la gracia de Dios, expresa una sola palabra por qué los cristianos celebramos la Pascua. La Biblia expresa, y quiero terminar con esto, la Biblia lo expresa con sencillez, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, fíjese bien, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, 2 Corintios 8:9. Mis amados hermanos, Dios nos ama y la bendición de nuestro Señor y nuestro Salvador es para bendecirnos y ayudarnos en la vida. Dios me les bendiga. Seguiremos con estas palabras que siguen hasta el día de la culminación del viernes, el día de la crucificación, cuando Cristo fue pendido y crucificado en la cruz del Calvario. Dios les bendiga y Dios me los guarde. Estaremos orando por todos ustedes.